La vaca que caminaba en dos patas. ¿Qué tal, gato macabro? Desde el año pasado, cuando conocí tu canal, he querido compartirte este relato. Es algo que me pasó en el rancho de mi abuelo y que, hasta el día de hoy, me ha dejado traumado. A mi abuelito siempre le dejaban animales para que él los cuidara y alimentara. La gente del pueblo confiaba mucho en él porque tenía experiencia con vacas, caballos, chivas y otros animales de rancho. Un día fuimos a comer con él y mientras estábamos ahí, llegó un señor que le llevó una vaca. Desde que la vi se me hizo muy extraña. La vaca estaba muy huesuda. Parecía como si no hubiera comido bien en semanas o incluso meses. Su pelaje se veía muy seco y áspero, como si estuviera completamente deshidratada. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Todavía los recuerdo muy bien. Eran muy oscuros, casi negros como su pelaje. Se veían secos y prácticamente no brillaban. Parecía que estaban vacíos. No sé cómo explicarlo, pero cuando esa vaca me miraba, me daba una sensación muy fea. El señor le explicó a mi abuelo que ya no podía dejar a sus animales en su propio rancho porque estaban empezando a aparecer sin vida alrededor de su propiedad. Según él, algunos animales salvajes estaban entrando durante la noche y se los estaban comiendo. Por eso decidió repartir lo poco que le quedaba de ganado entre varios rancheros de confianza. Mi abuelo era muy amigo suyo, así que le dejó a aquella vaca. Le dijo que era muy importante para él porque había sido la favorita de su nieto antes de que falleciera. Mi abuelito con mucho gusto aceptó cuidarla. La amarró a un poste para limpiarla, darle agua y ponerle comida. Después regresamos a la casa y seguimos comiendo como si nada. Pasaron las horas y terminó anocheciendo. Mi abuelito se dio cuenta de que todavía no había llevado a la vaca hasta su corral, así que me pidió que fuera por ella. Me dio una linterna y su perro Lolo decidió acompañarme. Pero cuando llegamos al poste, la vaca ya no estaba. La cuerda estaba ahí, pero parecía mordida. No entendía cómo había logrado romperla. Regresé corriendo con mi abuelo y le dije que la vaca había escapado. En cuanto escuchó eso, tomó su arma y salimos a buscarla. Yo iba con Lolo y mi abuelo llevaba a su otra perrita, Laila. Mis padres y mis hermanos también comenzaron a buscar. Nos dividimos en equipos de 2 para revisar diferentes partes del rancho. Lolo y yo comenzamos a subir por una especie de montículo que estaba junto a los corrales. Estuvimos buscando aproximadamente media hora y no encontramos nada. De repente Lolo comenzó a ladrar, pero de una forma que daba mucho miedo, de forma insistente. Empezó a correr desesperado hacia una dirección, ladrando sin control. Yo lo seguí pensando que había encontrado a la vaca. En cuanto lo alcancé, me asomé hacia el corral de las chivas. El olor, gato macabro, es indescriptible, y todas las chivas estaban sin vida. Por un breve momento me invadió un miedo muy intenso y no me podía mover. Mi mente estaba tratando de entender qué había pasado. Entonces vi que entre todos esos animales había una sola figura que estaba de pie moviéndose. Le apunté con mi linterna. Era la vaca, pero estaba parada como si fuera una persona en sus 2 patas traseras. La vi perfectamente. Tenía la boca abierta y unos dientes que parecían afilados, llenos de líquido rojo. Grité como nunca en mi vida y salí corriendo. En cuanto comencé a correr, escuché unas risas detrás de mí. Eran unas carcajadas horribles que parecían venir de donde estaba aquella vaca. Yo corría sin atreverme a mirar hacia atrás. Y fue en ese momento cuando escuché una voz. No me tengas miedo. Yo solo quiero jugar contigo. Después soltó una carcajada tan fuerte que sentí que me iban a sangrar los oídos. Seguí corriendo lo más rápido que pude mientras gritaba para que alguien me ayudara. De repente escuché un disparo, después ladridos. Era mi abuelo. Había llegado hasta donde yo estaba y me gritó que siguiera corriendo. Como él se encontraba más cerca de mis padres y mis hermanos, comenzó a gritarles desde lejos que se regresaran inmediatamente a los carros. Los perros también corrieron hacia nosotros y lograron subir. Aquella noche nadie quiso quedarse a averiguar qué era esa cosa. Salimos huyendo del rancho. Después llamaron a la policía del pueblo y les pidieron que fueran a revisar la propiedad. Los policías entraron al rancho, pero no encontraron a la vaca. Lo que sí encontraron fueron a todos los animales de mi abuelo dentro de sus corrales, pero estaban sin vida.
Después de ese suceso gato macabro, mi abuelo decidió mudarse del pueblo. Dejó atrás su rancho y prácticamente todo lo que tenía ahí. Hasta el día de hoy no ha regresado. Dice que no piensa volver porque tiene miedo de que aquella cosa siga ahí, esperando a que regrese. Muchas gracias por dejarme escribir algo que hasta el día de hoy me tiene muy mal. Solo quiero pedirte un favor. Si llegas a compartir mi relato en tu canal, por favor, déjame en anonimato. Ojalá tu canal siga creciendo y cada vez seamos más macabros. Algo se está metiendo con mi ganado de madrugada. Hola gato macabro, desde hace tiempo veo tus videos, sobre todo los de relatos de animales y cosas extrañas que pasan en el campo. Nunca pensé que algún día tendría algo que contarte, pero desde hace unas semanas está pasando algo con mi ganado, algo que no logro explicar. Al principio pensé que podía ser algún animal salvaje o incluso una persona del pueblo, pero después de lo que vi una madrugada, ya no estoy seguro de qué se está metiendo con mis animales. Yo me dedico a la ganadería y todos los días hago lo mismo. Me levanto de madrugada, agarro mis cosas y me voy a llevar al ganado a unas tierras donde tienen pasto y agua. Aprovecho para ordeñar las vacas y ya cuando termino me regreso a la casa. Esa es una rutina que tengo desde hace años y conozco bien a mis animales. Sé cómo se comportan los toros, cuáles vacas andan nerviosas y hasta cuáles becerros son más inquietos. Por eso empecé a notar que algo no estaba bien. Unos becerritos comenzaron a aparecer completamente mojados, pero no como si les hubiera caído agua o se hubieran metido a un charco. Traían el cuerpo empapado y cubierto de una especie de baba espesa que se les pegaba en el pelo. Otros amanecían con marcas que parecían garras o mordidas. Las vacas también empezaron a traer mordidas y raspones. Lo que más me sacó de onda fueron los toros, porque andaban muy apartados, como si estuvieran cuidándose de algo. Normalmente son ellos los que se acercan cuando hay algún animal extraño o cuando sienten que algo anda rondando el terreno. Pero esta vez se quedaban lejos y nomás estaban viendo hacia los mismos lugares. Luego vino lo que de plano me preocupó. Al ir a ordeñar, me di cuenta que las vacas casi no tenían leche. Yo les sacaba muy poco, algunas estaban prácticamente secas. Pensé que a lo mejor estaban enfermas, que habían comido algo que no debían o que alguien les estaba haciendo algo. Hasta llevé a revisar a una de ellas y no salió nada que explicara ese cambio tan de golpe. Ahí fue cuando empecé a sospechar de la gente del pueblo. Uno nunca sabe. Hay pleitos, envidias, gente que se molesta porque a uno le va bien. Y yo pensaba que alguien se estaba metiendo a las tierras para hacer alguna maldad. El problema es que allá no tengo luz ni señal para poner cámaras. No hay manera de dejar algo vigilando toda la noche. Así que un día me fui más temprano de lo normal. Salí a las 3 de la mañana con una lámpara grande y una herramienta que siempre cargo por si tengo que arreglar alguna cerca. Yo iba pensando que iba a agarrar a alguien metido con los animales y que por fin iba a saber quién era. Ya casi estaba llegando cuando vi una silueta a lo lejos. Al principio pensé que era una persona. Se estaba moviendo a la altura del cerco y como estaba completamente oscuro, solo alcanzaba a ver una silueta muy extraña. Yo pensé, ya te agarré. Y luego le grité a aquella cosa, así te quería agarrar, cabrón. Le apunté directamente con la lámpara y ahí fue cuando casi se me caen los pantalones. Lo que estaba parado ahí no era una persona, era una cosa altísima y bien flaca. Los brazos le llegaban casi hasta el suelo, las piernas eran largas y delgadas y estaba completamente pelona. Su piel se veía blanca, pero blanca de verdad, como si nunca le hubiera dado el sol. Me quedé unos segundos sin saber qué estaba viendo, porque mi cabeza seguía tratando de convencerme de que era una persona disfrazada o algún animal parado de manera extraña. Aquella cosa hizo un ruido espantoso. Chilló como chillan los murciélagos, pero muy fuerte. Yo agarré mi herramienta y me fui hacia adelante porque, del puro susto, me ganó el coraje. Ya iba a darle con lo que traía cuando esa cosa pegó un salto y brincó el cerco como si no hubiera nada de por medio. Ni siquiera se atoró, cayó del otro lado y salió corriendo entre las tierras. Yo pude ver cómo se movía,
Sus piernas eran muy rápidas y esos brazos largos se iban balanceando casi hasta tocar el suelo. Me quedé ahí parado con la lámpara en la mano, viendo cómo se perdía en la oscuridad. Ni siquiera me dieron ganas de seguirla. Regresé con los animales y estaban todos amontonados de un lado, bien quietecitos. Los toros ni siquiera se acercaron. Me quedé revisando todo lo que pude y no encontré a ninguna persona, ni huellas claras que me dijeran qué era eso. Desde aquella madrugada, gato macabro, cada vez que me toca ir a revisar el ganado, siento un pendiente bien feo. Los animales siguen comportándose raro y todavía aparecen de vez en cuando con marcas que no me explico. Yo ya no me voy a meter solo al terreno a las 3 de la mañana, porque una cosa es pensar que alguien te está jugando una mala pasada, y otra muy diferente es alumbrar en medio de la oscuridad y ver una criatura humanoide salir corriendo hacia la espesura del monte. El misterio del perro en el Día de Muertos. Buenas noches, gato macabro. Me llamo Alex y vivo en la ciudad de Oaxaca, México. Aquí en este estado, los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, cuando se celebra el Día de Muertos, suelen ser días de mucha alegría. Las calles se llenan de gente, altares, música y familias celebrando sus tradiciones. Pero para mí esas fechas ya no significan lo mismo porque una noche del 31 de octubre me ocurrió algo que me dejó marcado de por vida. Yo tengo, o mejor dicho, tenía un perro pequeño. Era muy juguetón y travieso. Mi relación con él era muy bonita. Jugábamos todos los días y por las tardes lo sacaba a pasear. Siempre estaba cerca de mí y conocía perfectamente su manera de comportarse. Pero todo cambió aquella noche. Mi familia había salido a una fiesta por las celebraciones y yo decidí quedarme solo en la casa. Exactamente a la 1 de la mañana del 31 de octubre del 2023, me encontraba tranquilo viendo una serie en la sala. Mientras veía uno de los capítulos, escuché unos ruidos muy fuertes provenientes del patio. En ese momento no les di mucha importancia. Pensé que probablemente había sido algún objeto cayéndose, o incluso mi imaginación, porque justamente estaba viendo una serie de miedo. Pasaron unos minutos y volví a escucharlos. Esta vez fueron más fuertes. Parecía como si algo estuviera golpeando o arrastrándose en el patio. En ese momento comencé a sentir que alguien me observaba. La casa se sentía diferente, como si de repente el ambiente se hubiera vuelto muy pesado. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Mi perro no estaba conmigo. Normalmente cuando yo veo televisión, él se quedaba cerca de la sala. Agarré valor y salí al patio para averiguar qué estaba provocando los ruidos. Encendí la luz y revisé alrededor, pero no encontré absolutamente nada. Tampoco encontré a mi perro. Lo llamé varias veces, pero no respondió. Regresé a la casa intentando convencerme de que seguramente se había escondido en algún lugar. Me senté nuevamente frente al televisor y traté de seguir viendo mi programa. Después de unos minutos me dieron ganas de ir al baño. El baño de mi cuarto se encuentra en la planta de arriba, así que subí las escaleras, entré y cerré la puerta. Cuando terminé, escuché una voz. Fue un susurro muy claro. Está allá arriba. En ese momento me quedé quieto, inmóvil. No era mi imaginación. Había escuchado perfectamente esas palabras. Sentí un miedo muy potente recorrerme la espalda hasta los brazos. Abrí la puerta con cuidado y revisé el pasillo, pero no había nadie. Bajé lentamente y cuando llegué a la mitad de las escaleras, miré hacia la sala. Y ahí estaba mi perro. Se encontraba frente al televisor, completamente derecho, mirando la pantalla como si fuera una persona. Y a su lado había otro perro que yo nunca había visto. Ese segundo perro estaba sentado frente al televisor. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió, y yo tampoco. La luz del televisor iluminaba sus cuerpos por momentos. Mi perro permanecía apoyado únicamente sobre sus patas traseras, y las delanteras estaban caídas a los lados. Lo que más miedo me dio fue que no parecían estar haciendo esfuerzo alguno por mantenerse así. Entonces el otro perro volteó, me miró directamente. Sus ojos reflejaron la luz de la televisión y comenzó a aullar. En cuanto lo hizo, mi perro giró la cabeza hacia mí, pero su cuerpo no se movió. Primero giró solamente el cuello,
muy lentamente hasta quedar mirándome desde una posición que nunca había visto hacer a un perro. Después comenzó a sentarse como si fuera un perro normal, muy despacio. Primero dobló una pata, después la otra, pero no dejaba de verme. Yo terminé de bajar las escaleras porque sentía que las piernas se me iban a doblar. Mi perro comenzó a gruñirme. No era el gruñido con el que jugaba conmigo, era profundo, agresivo y completamente desconocido. Después de eso me ladró de una forma muy aterradora. Yo reaccioné por puro instinto. Vi un zapato junto a mí, lo agarré y se lo lancé. Gato Macabro me temblaba tanto en la mano que ni siquiera logré pegarle. En cuanto el zapato cayó al suelo, los dos perros salieron corriendo hacia el patio. Escuché sus patas alejándose. Fui detrás de ellos, pero cuando llegué ya no estaban. Desde aquel suceso, nunca volví a ver a mi perro. Inmediatamente le marqué a mi mamá y le dije que regresara a la casa. Cuando llegó, esperaba que mi perro saliera corriendo a recibirla, como siempre lo hacía, pero no apareció. Mi mamá me encontró pálido y con los ojos llenos de lágrimas. Después de eso me desmayé. Al día siguiente le conté exactamente lo que había sucedido y, para mi sorpresa, mi mamá sí me creyó. Incluso me confesó que ella también había vivido algunas cosas extrañas. Me dijo que, según lo que había escuchado desde pequeña, las noches del 31 de octubre podían ocurrir sucesos que eran difíciles de explicar, pues es la noche cuando más sucesos paranormales ocurren. Esa es mi historia, Gato Macabro. Disculpa si el texto es largo. Quería explicarlo de la manera más detallada posible. Mando un saludo a toda tu comunidad macabra. La cabra en la ventana. Buenas noches, Gato Macabro. Quiero compartir algo que me ha estado atormentando. Todo comenzó cuando noté una cabra en el campo cerca de mi casa. Era extraño porque no recuerdo haberla visto antes. Tenía el pelaje oscuro y una mirada muy inquietante. Al principio pensé que estaba perdida, pero cada noche se colocaba en el mismo lugar, justo frente a mi ventana, observándome. Las primeras noches intenté ignorarla pensando que era solo una coincidencia, pero cada noche se acercaba un poco más, avanzando lentamente desde el campo hasta llegar casi al borde del jardín. Empecé a sentirme incómodo incluso cuando estaban cerradas las cortinas. A veces lograba ver su sombra en la ventana y me parecía sentir su presencia aún sin verla directamente. Una noche decidí mirar más de cerca esperando descubrir algo que explicara su extraño comportamiento. Tomé una linterna y me acerqué lentamente hacia la ventana. Cuando encendí la luz, la cabra se quedó inmóvil. Sus ojos reflejaban la luz de una manera espantosa, sobrenatural, brillando como si estuvieran llenos de maldad. En ese momento me estremecí, pero traté de no pensar mucho en ello. Tal vez solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Los días pasaron y las apariciones continuaron. Noté que cada noche llegaba a la misma hora, casi como un ritual. Una noche mientras dormía, escuché un sonido muy extraño. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que venía de mi ventana. Era como un rasguño insistente, como si alguien estuviera tocando, esperando a que lo dejara entrar. Me armé de valor y fui a ver qué estaba ocurriendo. Cuando miré por la ventana, mi corazón se detuvo. La cabra estaba ahí, pero esta vez no estaba en el suelo. Estaba parada en dos patas, mirándome fijamente. Sus ojos parecían estar llenos de oscuridad, como si estuviera a punto de hacerme algo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo y me alejé de la ventana, cerrando las cortinas rápidamente. Me encerré en mi habitación intentando olvidar lo que acababa de ver, pero no podía sacarme de la cabeza esos ojos oscuros y fríos. Gato Macabro, puedo asegurarte que estaban llenos de intenciones perversas. A partir de esa noche todo empeoró. Comencé a escuchar pasos afuera de mi casa, siempre cerca de mi ventana. Intenté explicárselo a un amigo, pero se rió diciéndome que probablemente era un animal buscando comida. Aunque intentaba convencerme de que no era nada, cada noche me sentía más observado, como si algo estuviera esperando el momento perfecto para entrar. Las noches siguientes comenzaron a ser un tormento. Cerraba todas las ventanas y puertas,
pero siempre sentía que algo estaba ahí afuera vigilándome. Una noche escuché nuevamente el mismo rasguño en la ventana, pero esta vez era mucho más fuerte, más insistente, como si la cabra intentara desesperadamente entrar. Sentía que si abría la ventana, algo terrible iba a suceder, así que me quedé en silencio, intentando no hacer ruido. De repente escuché una voz baja. Susurraba mi nombre desde el otro lado del vidrio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, incapaz de moverme, aterrado. La voz seguía llamándome cada vez más fuerte, exigiendo que abriera la ventana. No pude soportarlo más y corrí a otra habitación tratando de alejarme de esa cosa. Esa noche no dormí y en la mañana, cuando el sol finalmente salió, me acerqué a la ventana con cautela. No había rastro de la cabra, pero en el cristal quedaron las marcas de una mano, como si fuera una persona. Algo muy perturbador es que al lado de esa marca, que parecía la mano de una persona, había símbolos extraños, símbolos como de brujería. Desde aquella noche he sentido que algo sigue conmigo. No he vuelto a ver a la cabra, pero cada vez que paso cerca de la ventana siento su mirada, como si aún estuviera ahí esperándome. La gata en el cementerio. Saludos, gato macabro. Quiero contarte algo que le sucedió a unos amigos y a mí en un pequeño pueblo donde vivía una anciana con su gata negra llamada Pantera. La anciana siempre estaba sola, pero todos sabían que tenía un vínculo muy especial con su gata. Era como si Pantera pudiera entenderla de una manera que nadie más lo hacía. Un día la anciana falleció en su casa. Nadie en el pueblo supo cómo reaccionar. Todos estaban tristes por su partida. La anciana siempre había sido amable y había compartido muchas historias con los vecinos. Sin embargo, tras su muerte, algo muy extraño sucedió. Pantera desapareció. La gente pensó que la gata se había ido, quizás buscando a su dueña. Pasaron los días y nadie la vio, pero a las semanas empezamos a escuchar un maullido familiar en las noches. Era un sonido que a muchos nos resultaba inquietante, pero también conocido. Era el maullido de Pantera. Una noche, un grupo de amigos y yo decidimos investigar. Salimos al pueblo siguiendo el sonido. Nos mirábamos unos a otros nerviosos, pero también curiosos. Caminábamos hacia la casa de la anciana, pero mientras más nos acercábamos, más fuerte se escuchaba el maullido. Era como si Pantera nos estuviera llamando. Los maullidos nos guiaron hasta el cementerio del pueblo. Nos sentimos extraños, pero seguimos adelante. Al llegar escuchamos el maullido de Pantera resonando entre las tumbas. Era un sonido inquietante, como si estuviera buscando algo o a alguien. Cuando miramos más de cerca, ahí estaba Pantera, sentada sobre la tumba de su dueña. La luna iluminaba el pelaje negro y sus ojos brillaban en la oscuridad. Maullaba insistentemente, pero había algo diferente en su maullido. Era como si hubiera un lamento en su voz. Nos acercamos lentamente y fue entonces cuando comenzamos a escuchar algo más. Junto al maullido de Pantera se oía un llanto desgarrador. Era como si una mujer estuviera llorando en la noche. Los sonidos se entrelazaban, creando una atmósfera siniestra. El aire se volvió pesado y un miedo muy intenso se apoderó de nosotros. No sabíamos qué hacer. Pantera seguía maullando y el llanto se hacía más intenso. Parecía que la gata estuviera llamando a su dueña, como si intentara que volviera. Nos miramos asustados, pero no podíamos apartar la mirada. Pantera giró su cabeza hacia nosotros y sus ojos reflejaban una tristeza muy profunda. Fue en ese momento que entendimos que estábamos ante algo que no podíamos explicar. Era como si la gata y la mujer estuvieran conectadas de alguna manera. Al principio pensamos en acercarnos y acariciar a Pantera, pero algo nos detuvo. Sentíamos que era mejor no interferir. El maullido seguía resonando y los lamentos se volvían más fuertes. Parecía que la mujer en el llanto estaba sufriendo demasiado, como si estuviera atrapada o si estuviera siendo torturada. Sin pensarlo, comenzamos a retroceder. Corrimos hacia la salida del cementerio, sintiendo que la sombra de la anciana nos seguía mientras más nos alejábamos. En el pueblo
comenzaron a ver a Pantera en diferentes lugares. Cada vez que maullaba, el llanto de la mujer resonaba en el aire. La gente hablaba sobre lo que había sucedido. Decían que el amor entre una dueña y su mascota era tan fuerte que podía cruzar las barreras de la vida y la muerte. Pero también entendimos que algunas almas no encontraban paz, que a veces el lazo que une a un ser querido puede tener consecuencias aterradoras. A menudo recordamos aquella noche en el cementerio y lo que vimos. Pasaron los días y las semanas, y aunque Pantera seguía apareciendo, cada vez se sentía menos aterradora. Al principio estábamos aterrados, pero luego empezamos a sentir pena por ella. Era una gata que había perdido a su dueña y que de alguna manera seguía esperando su regreso. Así, la historia de Pantera se convirtió en leyenda en el pueblo. Todos sabían que había un amor eterno entre la anciana y su gata. A veces, cuando el viento soplaba en la noche, podías escuchar el maullido de Pantera, acompañado por lamentos de la mujer. Un recordatorio de que el amor puede ser fuerte, pero también puede traer consigo un profundo dolor. Así que la próxima vez que escuches un maullido en la noche, tal vez pienses en Pantera y quizás escuches un lamento profundo de una mujer que llora por haber abandonado a su gato. El perro que miraba la tele. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que nos pasó a mi familia y a mí hace algún tiempo. Esto que te voy a contar le pasó específicamente a mi tío. Él siempre ha sido una persona reservada y muy seria. Cuando me contó esta historia, apenas le salían las palabras y juro que hasta yo sentí un escalofrío al escucharlo. Hace algunos años mi tío decidió adoptar un perro. Vivía solo y pensó que un compañero le vendría bien. Fue al refugio y, entre tantos animales, hubo uno que le llamó la atención. Era un perro grande, de pelaje negro y ojos tan oscuros que parecían perderse en la sombra. Mi tío sintió algo raro cuando lo miró, pero se dijo que solo era su imaginación. Lo adoptó y lo llamó Huesos. Al principio todo fue normal. Huesos era un perro tranquilo. Pasaba la mayor parte del día echado en el sillón o en un rincón, y en las noches mi tío lo dejaba dormir dentro de su casa. Sin embargo, a los pocos días mi tío empezó a notar cosas extrañas. Decía que a veces en la madrugada se despertaba y veía a Huesos parado junto a la puerta de su cuarto. Lo miraba de una forma amenazante. Su silueta se dibujaba en la oscuridad inmóvil, como si estuviera esperando algo. Mi tío intentaba ignorarlo y se giraba para seguir durmiendo, pero el perro no se movía. Una noche mi tío estaba acostado. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Entonces escuchó un ruido en la sala. Era el televisor. Se había encendido solo. Mi tío, medio dormido, pensó que había sido algún fallo eléctrico y se levantó para apagarlo. Cuando llegó a la sala se detuvo en seco. Ahí en el sillón estaba Huesos, sentado como una persona, con la mirada fija en la pantalla. Mi tío se quedó boquiabierto, y el perro no se movía, solo estaba ahí con esos ojos oscuros, mirando el televisor como si entendiera lo que estaba pasando. Mi tío no se atrevió a acercarse. Con voz temblorosa le susurró: «Huesos, vete a tu cama». Pero el perro ni se inmutó. Entonces, como si hubiera escuchado un comando, Huesos giró lentamente la cabeza y lo miró. Era una mirada fría y penetrante. Mi tío sintió que algo lo estaba mirando, algo que no era un perro. En ese instante el perro hizo algo que jamás había hecho. Abrió la boca y con un tono bajo y susurrante dijo: ¿Quieres ver la tele conmigo? Mi tío sintió que sus pulmones iban a colapsar por lo rápido que estaba respirando. Dio un paso hacia atrás sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Huesos seguía mirándolo sin cambiar su expresión, como si fuera lo más normal del mundo. Mi tío trató de convencerse de que todo era una pesadilla, pero Huesos se levantó, dio un paso hacia él y repitió, esta vez con una sonrisa extraña: ¿Quieres ver la tele conmigo? Mi tío, aterrado, salió corriendo de la sala y se encerró en su cuarto. No durmió en toda la noche y apenas amaneció, salió de la casa. Pasó todo el día afuera tratando de calmarse, sin saber qué hacer.
Al caer la noche reunió valor para regresar. La casa estaba en silencio como siempre, pero él sentía un vacío que le oprimía el pecho. Decidió deshacerse de Huesos. Al día siguiente llevó al perro de vuelta al refugio, pero antes de irse, miró una última vez a Huesos y ahí estaba, mirándolo sin moverse. Mi tío dice que su mirada tenía algo oscuro, algo perturbador que le heló el alma. A pesar de lo que pasó, nunca le contó a nadie excepto a mí y a mis padres, y nos pidió que mantuviéramos el secreto. Desde entonces, Gato Macabro, mi tío jamás volvió a adoptar a otra mascota.